Buenas noches. William. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos empezando con la transmisión. Agradezco acá a nuestros amigos presentes. Ellos conforman parte del staff de la película Los Helechos. En primer lugar, voy a presentarme. Buenas noches. Mi nombre es Jorge Mateo, gestor cultural y programador de los ciclos de cine de la Biblioteca Nacional de Perú. Esta noche iniciaremos un nuevo ciclo dedicado eh, dedicado a las comedias y el humor en el cine peruano, y para ello tendremos la presencia del realizador Antolín Prieto y de los actores Maffer Gutiérrez y Miki Vargas, a propósito del largometraje Los Helechos, el cual fue estrenado de manera comercial a mediados del año pasado. Bueno, convocamos a nuestros amigos, como siempre, los que nos están siguiendo por las redes sociales, por el Facebook, a que nos escriban para las preguntas que tengan acerca de esta película. Hay que recordar que la película ha estado liberada de manera gratuita el fin de semana pasado, desde el viernes, sábado y domingo, para su, para su apreciación. Y bueno, esperamos que si no la han visto puedan verla. Todavía está colgada en la plataforma Vimeo. Eso seguramente nos comentará Antolín en un momento. Bueno, la película, en primer lugar, gira en torno a dos parejas, Toshiro y Elena, que están casados y con hijas, y otra que es Felipe e Iris, que son más jóvenes y conviven y escapan de la rutina urbana durante un fin de semana, hospedándose en una finca regentada por dos espíritus libres llamados Sol y Miguel. Entre comidas, conversas y tragos, pues surgen los conflictos entre estas tres parejas peculiares. En sí es una historia pequeña, pero a la vez tiene unos niveles de intimidad reforzados por la mirada de la fotografía que atrapan al espectador. Hay que comentar también que esta ficción se estrenó en varios festivales de prestigio, también en el exterior del país, como es en el Festival de Cine de Málaga, y destaca por su propuesta cinematográfica de alta calidad y a la vez con una propuesta autoral, una forma diferente e innovadora de hacer cine. De hecho, la película rompe esquemas en su modelo de creación y producción, como nos lo comentarán los invitados en breve. Ahora daremos pase a nuestros invitados. En primer lugar, vamos a presentar al realizador Antolín Prieto. Vamos a hablar un poco sobre él. Él ¿Qué tal? Un estudió, gusto. ¿cómo estás, Antolín? ¿Qué tal? Antolín estudió Ciencias de la Comunicación en Trujillo y se especializó en audiovisuales. Ha trabajado en largometrajes de ficción como en documentales, y ha dirigido varios cortos. Se pueden apreciar también de manera gratuita en Cinaparte, en la plataforma de Cinaparte, como Reunión, San Felipe, Fin del Mundo y Cero. Los Helechos, la película de la cual comentaremos hoy día, es su primer largometraje, y hay que resaltar que también participó como editor, y esta es la primera película peruana actuada completamente con técnica de impro. Ha editado también otras películas, entre ellas esta película que estamos esperando desde hace bueno, desde hace un tiempo, que es Canción sin Nombre, y además los documentales Pacificum, Nada queda sino nuestra ternura, Hija de la Laguna, los cuales han sido presentados en anteriores ediciones del Cineforum de la Biblioteca Nacional. Asimismo, ha participado como asistente de dirección en Chicama y Lima 13. Además, ha sido miembro del colectivo documental DocuPerú, asesorando más de 20 proyectos. Ha participado en la Berlinale Talents 2014, Guadalajara DocuLab 2014 y Buenos Aires Talents 2016. Actualmente viene desarrollando su segundo largometraje denominado Los Viudos. También se encuentra con nosotros Maffer Gutiérrez. Hola Maffer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora hablaremos Mucho gusto.
El gusto es nuestro. Hablaremos un poco de la carrera de Maffer. Ella es actriz, improvisadora, clown y escritora. Radica en el país desde el año 2008 y cuenta con 30 años de experiencia escénica y más de 25 como profesora de teatro. Ha No dictado, reveles mi edad, por favor. no la revelaremos, pero fabulosa este currículum. Ha dictado numerosos talleres de clown escénico y clown hospitalario, improvisación y actuación a nivel nacional e internacional. Se ha desempeñado como actriz e improvisadora en varios programas de televisión, desde series de comedia infantiles, shows de improvisación en el Ecuador desde el año 99 hasta el 2008. En Perú ha participado en montajes de clown, como sinfonetos, y montajes de improvisación en formatos varios. Podemos nombrar Mosaico, Historias Mínimas, Impro Big Band, Improvisto, etc. Tienen en su haber una comedia musical puesta en escena por la productora Mandrágora, esta se llamó Hadas, y una publicación teatral llamada Brujas. En 2003 recibió el acuerdo legislativo por trayectoria artística entregada por el Congreso Nacional de la República de Ecuador. En paralelo a su carrera artística, también se ha desempeñado como agregada cultural hasta el año 2015 en la Embajada del Ecuador en Perú. Y nuestro último invitado es Miki Vargas. Hola, Miki. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Ahora comentaremos algo sobre Miki. Él es clown e improvisador. Ha participado en los matches de improvisación de Pataclown, Quetó, Improsport e Improtlón. En el plano teatral ha dirigido los espectáculos de improvisación Acordes e Improconcierto, además de haber sido parte del elenco de obras como Casa de Muñecas, bajo la dirección de Joaquín Vargas, y El Hombre Elefante, bajo la producción del Teatro de la Universidad Católica. Asimismo, fue parte del elenco artístico de Nubeluz, creador y parte del elenco en El Baúl Mágico, Sírvase un Payaso, y ha participado en diversos comerciales televisivos. Asimismo, ha tenido pequeñas participaciones en el cine, entre los que podemos resaltar el largometraje Dos Besos de Francisco Lombardi y La Hora Final de Eduardo Mendoza, en la cual interpretó a Abimael Guzmán. Bueno, bienvenidos todos a esta sesión del Cineforum de la Biblioteca Nacional de Perú. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Bueno, ahora empezaremos con unas preguntas, mientras que nuestro público que nos está siguiendo en redes se anima y escribe las suyas, ¿no? En primer lugar, hablaremos con Antolín. Dime, Antolín, ¿cómo fue tu primer acercamiento en el mundo audiovisual? ¿Qué te ocurrió para que te aventuraras a ser cineasta? A mí siempre me ha gustado las imágenes en movimiento, desde que era chiquito, desde que tengo uso de razón, siempre me ha gustado el cine o las cosas de la televisión. O sea, recuerdo que me quedaba pegado viendo, no sé, comerciales o los dibujos o lo que había, ¿no? Era como que algo que me llamaba mucho y con el tiempo eso se convirtió en un gusto también por contar historias y después por el cine ya como una cuestión más formal, ¿no? No sé, no hay una... No hay No un hay como momento un momento en decisivo. particular un momento en particular en que sienta que haya dicho voy a hacer cine, sino es algo que fue pasando en el tiempo, ¿no? Pero Quizás algo de la relación con mi abuelo, con el que compartíamos películas y no sé, en el tiempo interesante. alquilábamos muchos VHS y las películas que habían en los rentals. Fue parte de las cosas de mi formación y ya después ir al cineclub, bajar las películas de internet o buscarlas y bueno, ir adquiriendo el bagaje y las ganas y el cariño por el cine en general, ¿no?
¿Ha habido alguna película en particular que te haya inspirado o algún director que admires? Yo veo de verdad un montón de cine distinto. No considero que tenga un director en particular que sea así como mi director o mi película favorita. Hay muchas películas y muchos directores. O sea, no sé. Hay unas cuantas películas a las que me gusta regresar de cuando en cuando. O sea, no sé. Sé de Mal, por ejemplo, me gusta verla, pero no tiene mucho que ver con los helechos. Este, o no sé, El Carnicero Chabrol. Ah, no Ajá, sé, no creo que no tenga una respuesta particular a una película favorita, en verdad. perfecto. ¿Cómo así entonces entraste a estudiar la carrera de comunicaciones en Trujillo? Bueno, fue buscando el camino para poder hacer cine. Estamos hablando de mediados de los 90 y en realidad creo que salvo la U de Lima o la Católica, creo que la Católica ya no en ese tiempo, no habían formalmente espacios de cine en el Perú. Y entonces la ciencia de la comunicación era una forma de poder acercarse al medio audiovisual, al medio de hacer cine, ¿no? Entonces fue como Claro. el camino que fui encontrando para poder especializarme y dedicarme al audiovisual y al cine, ¿no? Y ya desde hace un tiempo ya Trujillo está brindando algunos cineastas interesantes, ¿no? Y producciones más o menos recientes. Esto, bueno, también es un fenómeno que ocurre en todo el país, ¿no? ¿Cómo te sientes Sí, ser parte de esto? o sea, me siento súper contento de que haya cada vez más producción, no solo en Trujillo, sino en general en todo el país y en particular en el norte, o sea, yo diría Chiclayo, Trujillo, Piura, este, tienen un foco de desarrollo de cine a partir de la gente que está dictando en la universidad y a partir de lo que se está desarrollando allá, o sea, está Omar Forero, está Claro, Salomón Pérez en Trujillo, en Chiclayo está Manuel Izaguirre. Entonces hay un grupo de gente que está haciendo que un montón de jóvenes se interesen por contar a través de las imágenes, de contar a través de las historias que puedan encontrar allá y que encuentren su lenguaje, ¿no? En esta espacio de formación. Yo creo que ahí los espacios universitarios son los que están fomentando de que haya una mayor creación en estos últimos años, ¿no? Aparte de ellos, de estas personas que mencionaste, estos otros directores que son como gente que está súper comprometida con la idea de contar en el cine, ¿no? correcto. Ahora pasaremos, quisiera preguntarle a Maffer y a Miki, bueno, ustedes han estudiado impro, entonces que si nos puede dar una explicación qué es el impro. Quizá el público que nos está viendo no sabe a qué nos referimos cuando hablamos de este tema. A ver si podemos dar una explicación quizá un poco breve de qué se trata esto. Dale, Maffer, tú. Gracias, Miki. Bueno, improvisación en las artes escénicas y en las artes en general ha habido siempre, pero de unos años acá ha cobrado fuerza como técnica y como arte la improvisación teatral escénica, que partió de juegos de improvisación, estilo competencia, con el match de improvisación. De hecho, hay varios estilos dentro de la improvisación. Uno de ellos es el competitivo, el match, el sport, que se le dice, que son juegos pequeños de improvisación, shows, y luego los formatos largos, los long form eh, bueno, que como historia mosaico o historias mínimas, triángulo belga y algunos más que se han hecho en el Perú y que inclusive han salido de las fronteras del territorio para replicarse en otros países. Eh,
es tomar, tomar pequeñas, ¿qué le llamaría yo? Impulsos, que el público te da, pequeños regalitos, para poder crear una historia X, y que puede ser de una forma especial según el tipo de improvisación que estés haciendo. Y bueno, en ese momento improvisas todo, ¿no? Improvisas diálogos, la historia, cuando lo haces teatralmente no hay nada, entonces mimas todo y creas todos los espacios y te relacionas con los otros personajes que tus compañeros también han creado. Requiere de una gran escucha y de una especial observación también. Y de estar atentos y atentas a lo que está pasando en escena y lo que está pasando también con el público cuando es escénica, ¿no? Cuando es presencial, digámoslo así. En la película tomó otro rumbo porque no teníamos cosas que eran de verdad vasos, que eran vasos, y gatos que eran gatos y cosas por el estilo. No quiero espolear mucho. Y había una naturaleza de por medio y había y habían estos personajes que ya los habíamos trabajado previamente con un pasado, ¿no? Pero que filmamos en un presente que desconocíamos y que fue sorpresivo para todos y para todas, incluyendo, creo que, cámara, sonido y dirección de arte, etcétera. Habían cosas que se habían hecho, que se habían decidido y que nosotros desconocíamos. Y entonces eso fue absolutamente delicioso. Yo, sí. De hecho, el guión de la película lo has trabajado tú con Antolín. Y Sí. ¿cómo surge esta idea, no? Surgió la idea desde un principio, hagamos esta historia basada en el impro, o primero tenían la historia y decidieron meterle elementos justo de esta... Bueno, creo que esa respuesta del cómo, por qué impro y eso, la tendría que dar Antolín, porque fue a él a quien se le ocurrió y quien nos convocó. Y luego lo del guión, nuestro guión era un guión no tradicional, porque no había diálogos. Por eso era muy difícil llegar y obtener fondos, porque nos decían, pero ¿dónde está el guión? Este es el guión, pero no hay diálogos aquí. Es que esos pueden ser los supuestos diálogos, porque es improvisación y era muy difícil de entender. Creo que para muchos y muchas, ya ver la película terminada fue así era. Porque era un poco complicado de entender para quien no está en el mundo de la impro, el entender cómo se podía crear todo un universo a partir de cero. Que de hecho así se llama nuestro primer cortometraje hecho en impro, claro. ¿no, Anto? Correcto. A ver, Antolín, si nos puedes comentar entonces cómo surge esta película tan peculiar. O sea, la idea de trabajar con improvisación salió a partir de que Nuria Frigola, otra de las actrices, la que hace de Iris, la pareja de Miki en la película, la pareja de Felipe, estaba trabajando conmigo en otra producción y me invitó a ver una obra de long form de impro, y lo que yo vi ahí fue justamente
una energía naturalista en la forma de actuar, en la forma como se decían los textos y cómo se asumía el drama, que me pareció así como súper interesante de explorarlo, ¿no? Y sobre todo de que se estaba creando en ese momento esa posibilidad de que lo que se esté haciendo sea casi documental, que se esté creando en ese instante, daba una naturaleza particular a la acción, ¿no? Entonces, eso me pareció súper rico de poder registrar de poder utilizarlo para hacer una película, ¿no? Y entonces, después de la obra, después de pensarlo un poco, un par de días, le propuse a Nuria para hacer la película y como en la impro no se puede decir que no, entonces dijeron que sí, y a partir de ahí, con ella fue que convocamos a algunos amigos y llegó Miki, llegó Maffer y comenzó a hacerse la película, ¿no? En un primer momento era una historia que iba a hacerse en la ciudad y que terminó convirtiéndose en una historia en el campo de parejas, una historia como mucho más cerrada, acotada, más mínima, más de esta experiencia de fin de semana, ¿no? Y claro, como dice Maffer, el guión era un guión donde estaban las estructuras, las ideas de lo que iba a ir pasando de manera general, pero no los textos, no las acciones particulares de lo que pasaba en cada momento, ¿no? Entonces, un poco jugar a completar el dibujo. Sabíamos que iba a ser un perro, pero no sabíamos si iba a ser un chihuahua, si iba a ser un pastor alemán o qué cosa, ¿no? Al final salió, bueno, la película que es, ¿no? Como un cadáver exquisito casi. Bueno, sí, has comentado algo interesante, ¿no? Originalmente querías hacer la película en la ciudad y después termina haciéndose un espacio rural. ¿Qué otros aspectos han variado de la idea original? A ver. Los personajes se llaman todos como se iban a llamar porque decidieron ellos. La verdad es que nunca había una idea concreta de lo que se iba conversando. Entonces eso iba variando todo el tiempo, ¿no? O sea, se sabía que, no sé, en tal escena, el personaje de Miguel, Felipe, se iba a pelear con Iris, ¿no? Iban a discutir, pero no se sabía cómo. Entonces, Oh, eso se fue creando en el camino y eso fue cambiando. Y yo eso no lo tenía asumido, ¿no? No sabía el cómo tampoco. O no sé, o el momento en que las chicas se reúnen en el cuarto, esa escena en particular se llamaba Mujeres al borde del ataque de nervios, y ese es el nombre de la escena. Pero cómo iba a pasar, qué iba a pasar, qué iban a conversar, qué momento de intimidad y cómo se iba a formar, eso se fue creando en ese momento y de eso yo no tenía idea hasta que pasó en la película, hasta que pasó en las grabaciones y ahí un poco de que la tarea era canalizar las energías, no era tanto decirles ahora tienes que dar este pie o vamos a ir a esto, era un poco más como una cuestión de contención de energía en algún momento, en otro momento canalizar, en otro decirles esto está demasiado alto, o esto por ahí no vayas, intentemos por otro lado con otras ideas, ese tipo de cosas, pero en realidad es como que fuimos colaborativamente creando todos la película en todo momento. Entonces, ¿qué fue cambiando? Fue cambiando todo, porque en realidad era como que se fue haciendo el dibujo final entre todos a la vez, ¿no? Incluso no solo desde la actuación, sino también desde la propuesta de cámara en algún caso, desde la propuesta de arte. Habían cosas que la propia gente, no sé, propia gente la directora de arte proponía ciertos elementos y de repente uno de los actores venía y se ponía a jugar con eso y a partir de eso se creaba la situación particular en la película, ¿no? Entonces había mucho, mucho de eso, entonces fue una creación bastante colectiva en algún momento, ¿no? Entonces sí, todo iba cambiando todo el tiempo. caramba, qué impresión, ¿no? Porque normalmente hay en una producción convencional tenemos un guión, el guión se sirve pues como para guiarse, pues para la redundancia, ¿no? Y en cambio en esta producción, pues el guión es A muy ver, endeble, ¿no? Elástico. es elástico, pero no creo que sea endeble, porque sí, lo que sí teníamos definido era, ok, en estas escenas tienen que pasar ciertas cosas para que la película pueda funcionar, ¿no? Es decir,
Tienes que llegar hasta que uno de los personajes se siente incómodo con la presencia de tal. O tienes que decir tal cosa. No, no lo tienes que decir como que con estas palabras, pero sí le tienes que decir, no sé, que la cena fue horrible, ¿no? O tienes que decir de que hoy día no quieres verla y que quieres irte con tu amigo a pasear. O sea, hay cosas que tienes que dejar claro de alguna manera en la escena. Eso sabíamos que tenía que pasar, tenía que cumplirse. Y Oh, el cómo no estaba claro, ¿no? No estaba definido. Entonces era un poco, sabemos el puerto al que queremos llegar, pero por dónde vamos a remar, es cómo vamos a hacer la vela, no lo teníamos que armar entre todos. Y de eso era un poco la aventura que se trataba, ¿no? O sea, estaba claro hacia dónde íbamos, pero no cómo de íbamos a dónde llegar. partíamos y a dónde llegábamos, eso era lo único que teníamos claro. Cómo íbamos a navegar, eso sabíamos que era, el barco era la impro, pero no teníamos idea de cuántos puertos íbamos a tocar en el camino. Eso era súper claro. Pero también habían cosas que Antolín como director supo manejar muy bien, que no era solamente cuestiones de energía, sino cómo llegar a arribar a ciertos lugares, ¿no? Eh, sin tampoco interrumpir el proceso natural de la improvisación. Y eso fue realmente casi mágico porque creo también que la cantidad de años que teníamos cada uno haciendo impro y haciendo impro entre nosotros y nosotras, nos dio también jugó a favor nuestro y a favor también de la historia y de la película. Y Antolini lo supo aprovechar estupendamente. Cierto. A ver, podemos hablar con Miki. A ver, coméntanos un poco sobre tu personaje, que es muy llamativo, por ratos muy simpático, por otros no tanto. ¿Cómo fue tu proceso de construcción de este personaje? A ver, el proceso de construcción del personaje fue más bien, lo que hacíamos era, nos juntábamos entre diferentes actores o personajes y vivíamos una situación común. Por ejemplo, mi pareja en la película era Nuria y nuestro ensayo era en una casa y yo llegaba al trabajo y ella estaba en la casa. Entonces era una media hora, yo llegaba, conversaba con ella, así, o sea, ¿qué hacíamos? Igual con Pedro, que era la pareja de Mafe, que es mi amigo, también teníamos una situación de salíamos, conversábamos, y lo que originaba todo esto es hacernos un background de personajes, cosa que cuando grabamos la película, tú tenías una historia pasada con cada persona, habías hablado de unos temas, ¿no? A mí me pasaba mucho, supongo que a todos, yo recurría, pero tú me dijiste, ¿te acuerdas el día que perdiste las llaves? Porque justo en nuestro ensayo hablamos de un día que se había perdido una llave, ¿no? Cosas así, retomamos mucho lo que habíamos hablado en los ensayos, como el pasado, ¿no? Tú sabes que ayer, no sé, llegaste tarde, pero como no teníamos otra vida anterior, tenemos que informarnos, o sea, alimentarnos de ese pasado, y cada escena que hacías tú, que vivías, era parte de... Tú todo el rato en la película estás creando tu personaje, alimentándolo de información. Y cuando grababas escenas separadas tenías una mezcolanza en tu cabeza de que acá ya hice esto, pero acá todavía no he hecho esto. Entonces, espérate, no puedo hacer, no puedo decir esto porque todavía no lo he hecho, lo voy a hacer después. Era un poco, era un rompecabezas en la cabeza que ibas armando a cada paso que ibas dando, ¿no? Y creo que, Era como un dice Mafe, reto. ayudó, no un reto, sí, ayudó muchísimo el que el grupo de actores hemos trabajado mucho juntos y en ese preciso instante estábamos haciendo cosas juntos. Entonces, fluía mucho la química, las preguntas y respuestas fluían mucho y Antolín, como dice, lo manejó muy bien a la hora de armar las situaciones, digámoslo así, ¿no? Un poco Correcto. eso. Bueno, y mi personaje, ¿cómo era? Es como yo, igualito. es, es, este, es un típico hombre, no sé, ¿cómo decirlo? Es divertido, pero es un peruano terco, pues, ¿no? Que hace las cosas como él sabe que deben ser, ¿no? Y no hay otra manera.
Me pareció muy curioso es el detonante, como, bueno, esto es un poco de spoilear, no quiero spoilear mucho al público que no ha visto, pero el detonante, pues, que antecede a la crisis con la otra pareja, que tiene que ver con la comida, ¿no? Esto cómo, Sí. ¿a quién se le ocurrió? O sea, ¿Estaba en no el guión o esto se les ocurrió en el momento? fue la historia de la comida, toda la parte de la comida es una historia aparte. Se podría hacer una película de la escena de la comida, creo. No, no, o sea, había, no, no, creo que cuando el detonante está en la comida, es en realidad porque no me dieron comida a mí, me molesté. Creo que ese fue el detonante. Cierto, cierto. Bueno, estamos viendo acá, compartiendo algunas imágenes de la película, en primer lugar el afiche. Esto también nos lleva a otro tema que lo voy a preguntar después. Am, la película tiene este tipo de situaciones, de cámaras y situaciones en off, ¿no? Parece muy interesante esta visión, ¿no? De situaciones que se resuelven fuera de la pantalla, conversaciones que ocurren a las espaldas de la cámara, que es una manera, digamos, arriesgada para una comedia, pero está muy de acuerdo, pues, a la propuesta, pues, que está planteando acá Antolín. Y acá estamos viendo algunos espacios, unos planos generales. ¿Cómo fue la elección? ¿Cómo llegaron a este espacio? A ver, por favor, Antolín. Para comenzar, parte de las cosas que fueron cambiando en la película, yo cuando planteamos, ok, vamos a hacer un fin de semana de unas parejas en el campo, yo estaba pensando en que nos fuéramos a Canta, en la sierra de Lima, y más bien la directora de arte y parte de los chicos, no me acuerdo si fue Nuria o fue Miki también, me dijo, no, pero Aspiti está mucho más cerca, y entonces cambiamos la sierra por irnos al sur, a Mala, y a ver este espacio. Y este espacio lo que tenía eran los viñedos y tenía el pisco. Entonces, toda esta historia del pisco se volvió parte de la historia y fue donde ahí comenzamos a pensar, ok, entonces quizás Tochiro es un amante del pisco, que además a Pedro, que hace de Tochiro, le vino súper bien porque se compró el pisco del mundo, se compró los libros y se puso a leer, se puso a documentarse para tener ese pasado del que habla Mickey de su personaje. Y nada, pues tenía la excusa perfecta para que todas las noches destapar su pisco y probar ahí con Maffer en casa, porque además es su esposo, este, eh, piscos, ¿no? Y fue así como integramos esta cuestión de que se van, bueno, gestionamos con la gente, la Carabedo en particular que aparece en la película no está no está en Mala, sino está en Pisco, pero hicimos para que geográficamente parezca que está más cerca y pues podamos ir a estas instalaciones y hablar un poco de esta cosa entre lo artesanal, que hay un momento, y también lo industrial del pisco, pero de una manera que ese hablar del pisco no se vuelva lo más importante de la película, sino un motivo más, ¿no? Porque en medio está ese desarrollo de la amistad que tienen Felipe y Tochiro, que es de lo que va, es más ese momento, creo, de la película. Pero fue de ese lado que se integró, ¿no? El espacio nos dio esa posibilidad, el espacio, digo, ir a filmar a Mala nos hizo de que el pisco se volviera un elemento importante, ¿no? Igual como que se vuelven otros que comenzaron a aparecer, ¿no? En medio de la película, o de los personajes que se pudieron comenzar a crear a partir de los espacios que fuimos hallando, ¿no? Porque, claro, dijimos ya, nos vamos al campo, pero vamos a encontrar allá. Y entonces fue que comenzamos a crear también a partir de los espacios que encontramos. Por eso es que hay algunas cosas cuando van a pasear por el campo que encuentran ciertos restos arqueológicos y cosas particulares que se fueron, que se volvieron parte de la película a partir que las conocimos, ¿no? Entonces fue un poco como que se fue creando la película a la inversa de cómo se arma normalmente un guión, ¿no? A partir del que tenemos
hicimos el guión más que vamos a hacer estas cosas y después las vamos a ubicar. Exacto. ¿Había alguna complicación en las grabaciones de locaciones? Bueno, en sí, todo ha sido dentro de este espacio recreativo, pero hay unas pocas escenas en las cuales se han realizado en las calles de este pueblo. Todo bien, no sé, no, quizá como hay este espíritu de impro, quizás se aparecía un personaje que en la cámara que uno no quería, no sé, ¿cómo ha sentido ese momento de grabación en el pueblo? No, en verdad, si algo teníamos en contra era el tiempo. Tuvimos muy poco tiempo para grabar. eh, Solamente podemos filmar entre el tiempo que podíamos y los fondos que teníamos 2 fines de semana. Entonces fue como que grabamos súper poco y súper rápido y entonces si algo teníamos en contra era más el tiempo. Si es que pasaba algo en el pueblo, no sé, como que de repente había una banda o había una fiesta, lo que iba a pasar es que lo íbamos a integrar a la película. No iba a ser, y es simple, o sea, iban a pasar las mujeres conversando de sus cosas y de repente iban a ver en una esquina una banda tocando y iba a volverse parte de. No iba a haber una opción de pedir otro arreglo. Sí habían cosas que estaban coordinadas, pero dentro de la posibilidad era que lo fortuito se vuelva parte, lo integremos, lo abracemos, no lo rechacemos, ¿no? Y de Entonces hecho, era... los espacios naturales que son imposibles de controlar, no puedes controlar la naturaleza, nos brindaron escenas estupendas. Además que ya esos espacios eran un personaje más. ¿Cierto? ¿Qué tan difícil ha sido llevar el control de la situación con tanto elemento espontáneo, Antolín? Yo no siento de que haya sido particularmente complicado porque habíamos estado trabajando como grupo ya un tiempo antes, entonces el tema de la confianza se había construido mucho entre todo el equipo, no solamente con los actores, sino también con el equipo de cámara. De hecho, grabamos un corto antes que se llama Cero, que justamente fue para probar de que podíamos grabar algo con esta técnica de la impro y que no estábamos haciendo un despropósito, ¿no? Entonces ya con esa confianza fuimos y grabamos. Sí había una complejidad en llevar la continuidad, digamos, de lo que estaba pasando en las acciones porque grabamos en desorden. Sí había un tema de afrontar esta falta de tiempo, de buscar cierta continuidad de luz en algún momento, ¿no? Ese tipo de cosas, pero yo creo que es un poco. Creo que también venir del documental, de filmar y editar documental, ayudó desde el lado técnico, tanto Carlos, que es el fotógrafo, como yo, hemos trabajado bastante en documental y entonces esta cosa de estar en el presente permanentemente para registrar, es una actitud que sabíamos que teníamos que también asumir en el proyecto, ¿no? Y entonces eso también nos ayudó a saber de que por más que se hacían 2 o 3 tomas de la misma escena, sabemos que los momentos son irrepetibles, ¿no? Y entonces asumir eso también te pone como en un feeling, en un mood, para poder hacer el registro de la película y poder hacerlo de una manera, con una cierta actitud, ¿no? Y creo que eso también fue parte de lo que hicimos y por eso es que como que el reto lo tomamos y lo asumimos como eso y creo que respondimos dentro de lo que se podía. Por supuesto. Y creo que también que el que haya venido del documental hizo también que para los actores y actrices, improvisadores e improvisadoras, nos fuese también menos invasivo la parte técnica y poder hacer. O sea, sentíamos que nos dejaban hacer y eso no sé, Miki, ¿qué opinas tú? Pero para mí eso No lo sentíamos en era, realidad.
Oh, estaban como o sea, eran como, no sientes que había un camarógrafo encima tuyo. mm, hola, Miki. Parece que no se, Sí, parece se ha que perdido un se poco cortó un tu... poco, pero siguiendo un poco en su línea era exactamente eso, no teníamos, no sentíamos a la cámara encima, ni al sonidista encima, ni al director encima, sino para ciertas especificaciones y como vuelvo a repetir, eh, como para dirigir. Y claro, cada uno llevaba en su cabeza, y ya eso es de oficio, los improvisadores e improvisadoras tenemos esta vaina de ir registrando lo que vamos diciendo y haciendo. Pero claro, acá se complicaba un poco más porque las cosas eran reales, el vestuario no era siempre el mismo, y entonces también era ir de alguna manera haciendo uno su propio registro en este momento, a ver, esta escena se conecta con la de acá, y yo qué dije, ya, dije esto, porque claro, no está escrito, eh, y no vimos la película, y no nos enteramos de qué es lo que decíamos unos y otros, sino hasta cuando vimos el primer corte, que bueno, yo lo vi antes que el resto, tuve la fortuna. Eh, pero, pero sí, cuando la vimos ya en pantalla grande, nosotros estábamos doblados de la risa porque no tú estabas diciendo eso, nadie sabía qué era lo que había dicho el otro. Claro, ahí creo que hay varios elementos destacables. Definitivamente ha sido un reto. Ahí las felicitaciones al equipo. En que quería que nos comentaras algo, Antolín. Me parece que son 8 días lo que demoró la grabación. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Sí, filmamos solamente 8 días, que fueron 2 fines de semana, de jueves a domingo. Bueno, y para ser absolutamente eh, como abiertos con eso, también hicimos un pequeño reshoot como un año después, que nos pidieron Sí. que cambiáramos una cosita en particular para que esté todo funcionando bien, pero después de eso, o sea, fue 2 fines de semana. Y nada, es como súper poco tiempo en general para una ficción, ¿no? Entonces, nada, Claro, quizás fue sí, parte de lo que había que hacer. quizás si comentaras acá los seguidores que nos están viendo, normalmente cuánto demora hacerse una película, un largometraje como este, ¿cuál es la Una media? película de ficción que dure unos 90, 100 minutos, la nuestra dura 86, me parece, Más o menos. demora unas 20 jornadas, ¿no? Que son unas 26 jornadas, que son como 5 semanas de rodaje, ¿no? Nosotros hicimos básicamente una semana y 2 días de rodaje, ¿no? Ahora Mickey está en una película nueva que se quedó a la mitad por el COVID, entonces sí, pues ahora está en una película de ficción que creo que iban a tener 6 semanas, ¿no? Ujú. Sí, más o menos, sí. Iba a ser casi 2 meses de grabación. Sí. Es lo que se Caramba, demora normalmente en una ficción que está más guiada desde otra manera, ¿no? por supuesto. Y en sí, también algo para que nuestros seguidores sepan cuánto tiempo ha demorado desde la creación de el concepto original hasta hasta el estreno en salas comerciales. ¿Cuántos años han pasado? Ahí sí nos demoramos más porque entre que les comenté para hacer la película e hicimos las pruebas hasta grabar, nos habremos demorado un año o año y medio, pero sobre todo porque lo tomamos muy esporádicamente, no fue una cosa de reunirse y hacer todas las cosas súper rápido, sino fue como un poco como proyecto de juntémonos cuando podamos, hagamos algunos ensayos, ¿no? Pero después que filmamos nos demoramos como 2 años más, y ahí sí fue de que queríamos ganar unos fondos para poder hacer la postproducción, y fue difícil conseguirlo. Finalmente
encontramos una ruta por fuera de los fondos estatales y lo hicimos de manera privada, particular, y igual terminamos haciendo la película y pudiendo estrenar en festivales. Todo el proceso nos habrá tomado unos 4 años y ahorita ya es un año después de la película, son 5 años. Correcto. Un año Buen después de tiempo. haber estrenado, me refiero. Correcto. Esto han recurrido al crowdfunding, me parece, ¿no? En Para algún algunas momento cosas. intentamos hacer crowdfunding, en algún momento hicimos alguna actividad también, en algún momento hice un préstamo, en algún momento pedimos que los amigos también nos ayuden. Hemos hecho todas las cosas posibles para acabar la película, ¿no? En verdad, un poco, la película es un poco también de todos, es una película autogestionada en la que todos somos un poco dueños de la película también, ¿no? Entonces, un poco como que hemos buscado la manera de hacerla porque lo importante era hacer la película, me era un poco a hacer la aventura, creo que antes que buscarle un fondo particular, ¿no? Era eso lo que nos impulsaba. Correcto. Bueno, les comentamos que tenemos saludos desde Chile, la ciudad de La Serena. También tenemos algunas preguntas. Un seguidor nos pregunta por la selección de la música que se escucha en la película. A ver, el tema que de todas maneras iba a ir era Amigo de Juan Gris, que es un grupo que a mí particularmente me gusta mucho y que en ese momento sentía que tenía que ver mucho con el feeling de la película. Yo me acuerdo que Mickey lo ponía en el carro cada vez que nos íbamos de un lado al otro, que decía, no tengo que entrar en personaje, esto es parte de mi personaje, porque tiene esta cosa entre melancolía de perder, pero saber de que vas a seguir adelante. Tenía mucho de eso, esa canción, ¿no? Y después las otras canciones que fueron entrando fue que se necesitaban momentos para poner música o que de alguna manera la música comentara momentos de la película o sirvieran como parte de los espacios, ¿no? Se escucha música en los carros y entonces era qué cosa podría escuchar Felipe, qué cosa podría escuchar Tochiro, ¿no? Y otra cosa que yo quería era de que sean todos grupos peruanos porque iba a ser mucho más fácil el acceso a los derechos, ¿no? Entonces fue mucho buscar temas de grupos, ¿no? Tanto Juan Gris como Natasha Luna, como incluso Safi Wells, que también es la chica que toca el jazz, o Polar Bears, que es la canción, la intérprete de la canción final. Son todos peruanos, que si bien hay algunos que viven en otros lados del mundo, se podía llegar a ellos a través de contactos, ¿no? Y era parte de la apuesta, ¿no? Poder buscar una música que sea diferente, pero sí que representara un espacio musical particular que le responda a la película, ¿no? Entonces era un poco por ahí que hicimos esa selección musical. Ahora pasemos al momento ya del estreno, el año pasado. Se estrenó con el documental Prueba de Fondo, estuvieron en cartelera, pero también tuvieron la circunstancia que salió la película con Avengers Endgame, me parece. Avengers se estrenó como un mes antes, o un poquito, sí, por ahí, como un mes, sí, un mes antes, creo. ¿Qué nos puedes comentar de esta experiencia en la cartelera comercial limeña? Bueno, es complicado estrenar en general porque los, el formato, el diseño del negocio del cine está pensada para un consumo súper rápido y con una inversión muy grande. Y más bien productos como los que hicimos nosotros, que necesitan más tiempo de exposición, como un consumo más lento, no se benefician de ese único formato, ¿no? Entonces es un poco complicado enfrentarse a ese tipo de maquinaria, además de que hay otras cosas que tienen que ver con las formas de promoción, ¿no? En todo caso, creo que ha sido una aventura y un aprendizaje interesante. Pudimos estar en cartelera 2 semanas, tuvimos bastantes comentarios halagüeños de lo que Cierto. pudimos, de la película, finalmente, o sea, si bien nos pasamos como 1 hora conversando que es de impro,
la gente al final mucho hablaba de esta interacción de las parejas, de lo que les sucede, de cómo se sentían identificados con los personajes. Había gente que amaba a Felipe, gente que odiaba a Felipe, gente que decía, Elena se parece a mi mamá, o que decía, Iris, ay, pero ¿cómo lo pueden tratar tan mal o al contrario, ¿no? Entonces, esa cuestión de la identificación era como que, ok, hicimos algo que logra llegar y calar en el espectador, y eso era como, era lo más importante para nosotros en ese momento. Entonces era como por el lado que nos sentimos súper contentos, creo. Después se ha estrenado en Trujillo mismo, me parece, ¿no? ¿Cómo fue Sí, la exhibición? bueno, o por un lado es que cuando hicimos el proyecto del estreno, lo que estaba proyectado era que podíamos estrenar en Lima y en Trujillo, porque bueno, porque soy de Trujillo y dijimos es una plaza en la que podríamos trabajar. De hecho, se hizo la publicidad para salir en las salas, pero las decisiones de programación en salas se hacen con muy poquito tiempo de anticipación y no te dicen exactamente en qué salas vas a ir hasta el lunes o martes. Tú entras el jueves a cartelera, ¿no? Y una de las cosas que nos pasó fue de que hicimos toda la campaña en Trujillo, salimos en medios, estuvimos en las marquesinas del cine, todo esto, y no, nos dijeron el lunes o el martes, nos dijeron, no, no van a estrenar allá, van a estrenar solamente en estos cines en Lima. Entonces, se había hecho toda una campaña, había una promesa y había gente expectante de que se vea la película, y pues lo que hicimos fue, después de acabar las funciones en las salas comerciales, fuimos y estrenamos fuera de horario de sala comercial, hicimos un par de proyecciones una en Piura y una en Trujillo, ¿no? Entonces fue un poco como cumplir esa promesa que se venía trabajando con la promoción de la película, ¿no? Que es un poco esto que te digo del problema, ¿no? De que el diseño de la estructura de la distribución de cine está hecha para que se anuncie, por ejemplo, no se trabaje por plazas específicas, ¿no? Tú no promocionas, por decir, en una ciudad o para aparecer en 3 o 4 salas en una ciudad, ¿no? Sino de que, no sé, Avengers hace publicidad así por millones porque sabe de que va a estrenar en muchas salas y ya da igual, ¿no? Cuando tú te enfrentas a un estreno focalizado, corres mucho riesgo en ese sentido, ¿no? Porque hay que negociar mucho para que te den específicamente las salas que necesitas. Es como, se vuelve complicado cuando tienes una cosa que necesitas un trabajo mucho más delicado para su exposición, ¿no? Cuando vas con algo que va a entrar como salchicha o como tallarines, que va a estar en todos los anaqueles de todas las bodegas, no tienes problema. Pero cuando necesitas poner un producto que va a ser como mucho más de exponerse solamente en pocos lugares, se vuelve mucho más complicado, ¿no? Claro. Comentaba esto también porque tu propuesta de marketing inclusive ha sido, podríamos decirlo, innovadora, en el sentido que también hubo unas precuelas de la película en formato de cómic. Eso no se utiliza mucho Sí. en nuestro... Sí, quisimos buscar hacer algo así como un universo expandido con un poco las cosas que suceden antes de la película y que enganchen, ¿no? Y bueno, estaba el partido de fútbol, que se iban al festival de comida japonesa, cosas que tenían que ver con los personajes y que podían establecer las relaciones para enganchar con la película. No sé cuánto gente que haya terminado teniendo el cómic en sus manos haya terminado ahí yendo a ver la película, pero en todo caso creo que ya el cómic por sí mismo era como una pequeña aventura por sí mismo, porque además era trabajar con otros artistas que yo particularmente quiero y admiro mucho, ¿no? Está Eduardo Yaguas, que nos hizo el primer afiche, Ale Ale ay, Torres se me y va el nombre de Ana Paula, Ana Paula Macho. Sí, que son 2 capas cierto. haciendo ilustración en el norte, entonces son como gente que queremos mucho, ¿no? ¿Dónde se pueden conseguir los cómics? Me ha interesado, no tenía conocimiento. Están,
creo Edición que limitada, están, bueno, edición limitada, no se puede. me quedan algunos, te tendría que hacer llegar algunos ahí a la biblioteca probablemente, pero están en línea colgados completos en la página de Los Helechos en Facebook. Buenísimo. Hay un álbum donde están los cómics para poderlos ver en línea. Qué bien. Bueno, ahora como hacer una reflexión con respecto al tema en general que tenemos el ciclo, ¿no? Que tomando en cuenta las producciones en nuestro país, las más exitosas han sido comedias, pero es un tipo de humor que si bien es masivo, no ha sido recibido bien por la crítica. ¿Cuál sería tu apreciación con respecto al tema de comedias en nuestro cine peruano? ¿Yo? O no Sí, sé si los chicos. los tres, pero empecemos con Antolín, claro. ¿Qué te puedo decir? Yo creo de que cuando se piensa en hacer comedia, en muchos casos se está buscando en la producción local la risa fácil, el consumo más rápido, ¿no? Y lo que nosotros tratamos de hacer es, antes que reírnos del otro, es reírnos con nosotros mismos, ¿no? Que creo que es lo que hace la película, identificarte y a partir de la situación hacer que te distiendas y digas, no podemos ser tan imbéciles, ¿no? O sea, como es uno también con estos personajes, está sentado a su mesa compartiendo, ¿no? Que lo que sucede más en el cine es como que se produce con la comedia acá, es que busca o una situación demasiado absurda o busca burlarse del otro, ¿no? Oye, a este le dicen no sé qué cosa, ¿por qué? O sea, me refiero mucho a Claro. trabajar sobre la diferencia del otro antes que con la situación de uno mismo, ¿no? Que creo que es algo que con lo que jugamos mucho más bien en Los Helechos, ¿no? Es otra manera de encarar el humor, que no sé si es mejor o es peor, sencillamente es distinto en ese caso, ¿no? Creo que Maffer, más bien estábamos abiertos a dejar que el humor o lo cómico llegara a nosotros y a nosotras en lugar de contar un chiste o ir a buscarlo. Y eso es un poco lo que diferencia el humor de Los Helechos de los otros tipos de humor que se pueden presentar dentro de la cartelera que podemos ver dentro del cine peruano, ¿no? Sí, a yo ver, creo que va Miki. por ahí, por lo que dice Maffer, ¿no? La comedia llega como llega en la vida real, que tú te reúnes con tus amigos y, no sé, le pasa algo a alguien, o alguien comenta una anécdota que te da risa, Sí. así es como llega la comedia en la película, ¿no? Y por eso creo que la gente se siente tan identificada con los personajes, porque, o sea, mi personaje puede ser cualquier persona, hombre peruano común, o sea, cualquiera puede vivir lo que pasa a Maffer, lo que pasé yo, los personajes, ¿no? Claro, Y ahí. era Adelante. muy lo que decía Antolín, ¿no? Esto de que cualquiera podía sentirse identificado con cualquiera las personajes que estábamos en la película. Yo recuerdo en Trujillo, un adolescente que levantó la mano en un momento de que se abrió un conversatorio y dijo, tú eres mi mamá. Y la mamá se mataba de risa, estaba doblada en tres al costado del niño. Y fue realmente un momento muy simpático. Pero sí, pasaba mucho, ¿no? ¿Cómo me he reído contigo? O ¿cómo me he reído con fulano? O con sutana o con quien sea. Y no estábamos buscando hacer reír. Nos En verdad, reíamos con nosotros y de en verdad les nosotros. pasan cosas serias a cada uno, o sea, Sí, no les Cierto. pasan cosas graciosas finalmente.
Lo que pasa es que a la Cierto. gente le da risa porque ve que eso le ha pasado a ellos, o le podría pasar. Ay, sí, yo también me pasó eso, sí, qué gracioso. Entonces creo que por ahí va un poco el humor, ¿no? Por identificación, Sí. Claro. una cosa así. Podríamos decir que el humor no necesariamente busca una risa, la risa viene, pero lo que busca el humor es realmente pensar, ¿no? Que el receptor pues tenga una manera pues de poder exteriorizar algo propio, algo interno. Ujú. Bueno, tenemos otra pregunta que dice así: ¿cómo identificar un drama cotidiano, casero, que sea la base de un argumento y futura película? Es decir, ¿cómo se puede identificar que de un drama cotidiano pueda salir una película? Maffer o Antolí, que ustedes son los guionistas, ¿qué piensan? Pero es que la vida, así como dice, pasa en TNT, pasa en la vida, pasa en TNT, algo así es, ¿no? Ajá. Todo es susceptible de ser ficcionado. De hecho, lo que estamos viviendo ahora eh, es casi una de esas películas de Hollywood que pensábamos que no íbamos a ver nunca, de unas pandemias terribles donde todos íbamos a estar encerrados en la casa y la gente eh, estando como estando, ¿no? Solo faltan los zombies, seguramente llegarán en algún momento. Pero Para noviembre, eh, más o menos. sí, seguro. Eh, pero, em, pero todo es susceptible de ser ficcionable y puesto en, eh, en, em, en evidencia. Creo yo, además, que lo que pasa es que nos han acostumbrado a ver un tipo de cine o a consumir más bien un tipo de cine que es ese cine, pues el cine pandémico, el cine de las grandes producciones, de lo que nunca podría pasar, y las historias simples, las sencillas, las cotidianas, merecen ser contadas, deben tener un espacio, son interesantes. Y eso justo es Y la base de la impro, ¿no? De una pequeña situación cotidiana puedes crear todo un mundo. Eso es un poco lo que nos basamos en es, los pensadores. sí, es un mundo y hay varios directores y directoras que trabajan en eso también, tal vez no con la técnica de la impro, pero sí en la cotidianeidad. Y yo soy una defensora, lo hemos hablado con Antolín varias veces, ¿no? O sea, lo cotidiano, el valor de lo cotidiano tiene un valor, es memoria también Correcto. y, y, eh, y es arte cuando lo trabajas. Entonces, me parece súper factible convertir una historia casera, entre comillas, o cotidiana, en un film, en algo que se pueda poner en la pantalla. ¿Por qué no ver? Por qué no podría ser interesante? Eh, Correcto. Bueno, ya les agradezco, ha sido una conversación bastante deliciosa con ustedes. Y ya para terminar el conversatorio, la sesión del día de hoy, por favor, si nos pueden comentar cómo les ha afectado esta situación actual en su vida laboral y personal. Por favor, Antolín, coméntanos. Bueno, como todo el mundo no he salido a la calle muy seguido, ¿no? De hecho, recién me he podido cortar el pelo ayer después de 4 meses y es lo que le estaba sorprendiendo a Maffer de que nos hemos visto, creo, una vez en todo este tiempo de pandemia, de que me ha dicho, oye, ya te cortaste, sí, pues ya tocaba, ¿no? Es como, todo se ha vuelto más lento, pero también ha habido mucho más tiempo para introspección, para poder trabajar algunos proyectos que estaban como en pausa, para poder reescribir algunas ideas que estaban pendientes.
ha habido mucho más tiempo para estar con la familia y es algo que también se disfruta y se agradece mucho. Entonces creo de que si bien hay un montón de trabajo que no se puede hacer, de hecho yo tenía como un par de proyectos en los que estaba enganchado y que se iban a rodar y no se pudieron rodar porque comenzó esto, pues nada, también han habido cosas positivas, ¿no? Entonces es preferible, creo, ver el vaso medio lleno que medio vacío, ¿no? En ese sentido, pues es eso, una oportunidad. Sí, es más complicado salir a filmar, es más complicado proyectar la película. De hecho, esto nos ha ayudado a poder hacer este tipo de cosas como las presentaciones virtuales, ¿no? Que si no estaríamos probablemente en la sala hoy de la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces es un poco esta prueba de adaptación a este tiempo extraño, ¿no? Creo que es eso. Correcto. Por favor, Mafer, tus impresiones. Bueno, yo he pasado por varias cosas. Desde un COVID no confirmado, he perdido personas amadas, en mi condición de migrante también. Soy ecuatoriana, como lo mencionabas. Las cosas se complicaban también con migraciones y como ahora cómo se hace esto y mi prórroga vence y etcétera. Creo que en lo personal me ha golpeado y mucho. Hemos tenido que suspender 4 temporadas teatrales y un estreno. Las clases, yo doy clases de clown, de impro, las iniciales son un poco difíciles, pero creo que si algo nos ha enseñado o me ha enseñado el clown y la impro es la resiliencia y el clown vive del fracaso. Si ya fracasamos, hagámoslo en grande y veamos qué pasa. Y la impro a aceptar. Que ha sido un proceso, que han habido altas, bajas, sorpresas, han habido dolores, duelos. Creo que es un gran tiempo de duelos, y duelar no es malo. Creo que es mutar, es cambiar, es aceptarse en la vulnerabilidad y aceptar todas esas cosas malas, entre comillas, o negativas, te ayudan también a ser y a reconocerte como el ser humano imperfecto o imperfecta que eres, ¿no? Correcto. Por favor, Miki, si nos puede comentar cómo te ha afectado esta situación actual. Bueno, laboralmente bastante. Teníamos, como comentó Maffer, tenía una temporada justo con Maffer de teatral que fue cancelada. Estaba filmando una película, la mitad de la película, quedó en la mitad. Sobre todo, todos creo yo, soy un actor independiente, entonces sí, como que me ha afectado un poco, y los rubros en los que me desempeño, digamos que son los más golpeados que no se pueden realizar. Entonces, nada, toca adaptarse y ver cómo seguir, ¿no? Un poco eso. Y nada, preocupado obviamente, tengo mis padres mayores, viendo que todo salga bien, ¿no? Yo voy a buscar la medicina de mi padre al seguro, cosas así. Encargarse un poco de la familia, ¿no? Ahora. y ver cómo salir adelante y esperar a que todo vuelva a normalidad, o que lleguen los zombies de una vez, como dice Maffer, pero que pase algo, ¿no? Lo primero que venga. Si llegan, estaremos ahí para filmarlos.
Qué bien. Bueno, ahora estamos por terminado acá la sesión de hoy día. Antolín, si nos puedes comentar, la película sigue todavía en plataforma, si nos puedes comentar le puedes comentar al público que no lo ha visto. La película Que lo está venga. en distintas plataformas, está en Vimeo On Demand, es Vimeo / On Demand / Los Helechos, para poderla verla dentro del territorio peruano y para poderla ver desde el extranjero. También está en Movies y en Vimeo también. Nada, esperemos que podamos estar en otras plataformas pronto y cuando estemos ya lo anunciaremos a través de las redes en el Instagram de Los Helechos y en el Facebook también de Los Helechos, ¿no? De la película. Eso. Perfecto. Listo. Muchas gracias otra vez Gracias a a ti, ustedes. Jorge. Un gusto. Gracias a ti, Gracias, Jorge. gracias. Bueno, vamos a comentar que la próxima semana conversaremos con Daniel Vega a propósito de su largometraje El Mudo, que estará liberado para su visualización en próximos días. Ahora sí, buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego.